Veamos ahora las planillas 2 del anexo 1. Las planillas 2 del anexo 1 se dividen en dos partes. La primera parte identifica determinados tipos de acciones en el puesto de trabajo. Cuando ninguna de ellos aparece, se considera el puesto de trabajo como de riesgo tolerable. Si alguna de estas acciones es identificada, entonces se completa la otra parte de la planilla, destinada a determinar el nivel de riesgo. En este caso, la planilla propone investigar si existen posturas, esfuerzos o condiciones que puedan lesionar al trabajador. En el caso de no encontrarse ninguna, se considera el puesto como de riesgo tolerable respecto a ese riesgo. Si en cambio se identifica la presencia de algunos de esos factores, al no poder presumirse al trabajo como de riesgo tolerable, será necesario realizar una evaluación de riesgos específica para el puesto de trabajo. En caso de detectarse algún riesgo específico, se debe consignar la necesidad de la implementación de mejoras en forma prudencial. Veamos ahora cómo se completa la planilla 2A, que corresponde al levantamiento y o descenso manual de cargas sin transporte. El primer paso para llenar esta planilla es verificar que la tarea implique uno, dos o más de los esfuerzos consignados, que son los siguientes: levantar y o bajar manualmente cargas de peso superior a 2 kilos y hasta 25 kilos. Realizar diariamente y en forma cíclica operaciones de levantamiento o descenso con una frecuencia mayor o igual a 1 por hora o menor o igual a 360 por hora. Si se realiza de forma esporádica, se debe consignar no. Levantar y o bajar manualmente cargas de peso superior a 25 kilogramos. Si todas las respuestas son negativas, consideramos al riesgo como tolerable. Si al menos una es positiva, debe completarse el paso 2 de la planilla. Si la respuesta a la pregunta 3, es decir, si se levanta y o baja manualmente cargas de peso superior a 25 kilogramos, es afirmativa, se considera que el riesgo no es tolerable y se debe notificar la implementación de mejoras en un tiempo sustancial. ¿Qué es un tiempo sustancial? Será la RT quien determine ese tiempo, pero el ergónomo podrá sugerir un plazo apropiado. La segunda parte de la planilla consiste en la determinación del nivel de riesgo. Para realizarlo, el ergónomo deberá observar si el trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus manos 30 centímetros sobre la altura del hombro. El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus manos una distancia horizontal mayor de 80 centímetros desde el punto medio entre los tobillos. Entre la toma y el depósito de la carga, el trabajador gira o inclina la cintura más de 30 grados a uno u otro lado o a ambos, considerados desde el plano sagital. Las cargas poseen formas irregulares, son difíciles de asir, se deforman o hay movimiento en su interior. El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga con un solo brazo. El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades mencionadas en el artículo 1 de la presente resolución. Si encontráramos que las 6 respuestas son negativas, consideraremos al riesgo como tolerable. Si en cambio alguna es positiva, deberemos realizar una evaluación de riesgos. La planilla 2B evalúa empuje y arrastre manual de cargas. De haber encontrado que en la tarea se empujan y arrastran manualmente cargas, llenaremos la planilla 2B. El primer paso para llenar esta planilla es verificar que en el puesto de trabajo se realizan diariamente tareas cíclicas con una frecuencia mayor o igual a un movimiento por jornada. Si son esporádicas, se debe consignar que no.
El trabajador se desplaza empujando y o arrastrando manualmente un objeto, recorriendo una distancia mayor a los 60 metros. En el puesto de trabajo se empujan o arrastran cíclicamente objetos, bolsones, cajas, muebles, máquinas, etc., cuyo esfuerzo medido con un dinamómetro supera los 34 kilogramos fuerza. Si todas las respuestas son negativas, consideraremos al riesgo como tolerable. Si al menos una es positiva, debe completarse el paso 2 de la planilla, determinando el nivel de riesgo. Finalmente, si la respuesta a la pregunta 3 es afirmativa, se considera que el riesgo no es tolerable y se debe notificar la implementación de mejoras en un tiempo sustancial. Es importante notar que la pregunta 3 hace referencia a la fuerza que es obtenida con un dinamómetro. Este es un dispositivo para medir fuerzas. Son económicos, pero deben estar debidamente certificados para que su lectura no sea objetada. Para llenar la segunda parte de la planilla debemos determinar que para empujar el objeto rodante se requiere un esfuerzo inicial medido con un dinamómetro mayor o igual a 12 kilogramos fuerza para hombres o 10 kilogramos fuerza para mujeres. Para arrastrar el objeto rodante se requiere un esfuerzo inicial medido con un dinamómetro mayor o igual a 10 kilogramos fuerzas para hombres o mujeres. El objeto rodante es empujado y o arrastrado con dificultad. La superficie de deslizamiento es despareja. Hay rampas que subir o bajar. Hay roturas u obstáculos en el recorrido. Ruedas en mal estado, mal diseño del asa, etc. El objeto rodante no puede ser empujado y o arrastrado con ambas manos, y en caso que lo permita, el apoyo de las manos se encuentra a una altura incómoda, por encima del pecho o por debajo de la cintura. En el movimiento de empujar y o arrastrar, el esfuerzo inicial requerido se mantiene significativamente una vez puesto en movimiento el objeto. Se produce atascamiento de las ruedas, tirones o falta de deslizamiento uniforme. El trabajador empuja o arrastra el objeto rodante haciéndolo con una sola mano. El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades mencionadas en el artículo 1 de la presente resolución. Si alguna de esas condiciones se verifica, se deberá realizar una evaluación de riesgos. Si en cambio ninguna es hallada, se presume que el riesgo es tolerable. Es el turno ahora de la planilla 2C, transporte manual de cargas. Cuando detectamos que en el puesto de trabajo existe transporte manual de cargas, confeccionaremos la planilla 2C. El primer paso para llenar esta planilla es verificar que la tarea implique la presencia de alguna de estas acciones. Transportar manualmente cargas de peso superior a 2 kilos y hasta 25 kilogramos, que el trabajador se desplaza sosteniendo manualmente la carga recorriendo una distancia mayor a 1 metro, que la realiza diariamente en forma cíclica. Si es esporádica se debe consignar que no, que se transporta manualmente cargas a una distancia superior a 20 metros, que se transporta manualmente cargas de peso superior a 25 kilogramos. Si todas las respuestas son negativas, consideraremos al riesgo como tolerable. Si la respuesta a la pregunta 5 es afirmativa, se considera que el riesgo no es tolerable y se debe modificar la implementación de mejoras en un tiempo sustancial. Si al menos una respuesta es positiva, debe completarse el paso 2 de la planilla, consistente en la determinación del nivel de riesgo. Para determinar dicho nivel, deberemos observar si, en condiciones habituales de levantamiento, el trabajador transporta la carga entre 1 y 10 metros con una masa acumulada mayor que 10.000 kilogramos durante la jornada habitual, siendo la masa acumulada el producto de la masa por la frecuencia. En condiciones habituales de levantamiento, el trabajador transporta la carga entre 10 y 20 metros con una masa acumulada mayor que 6.000 kilogramos durante la jornada habitual. Las cargas poseen formas irregulares, son difíciles de asir, se deforman o hay movimientos en su interior. El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades mencionadas en el artículo 1 de la presente resolución. Si ninguna de esas condiciones se observa, podremos decir que el riesgo es tolerable.
Si alguna es positiva, en cambio, se deberá realizar una evaluación de riesgos.